la clase de hoy. Inmediatamente les voy a compartir la pantalla. Bien, habíamos visto, bueno, hemos hablado un poco de las normativas en general y la normativa que corresponde a esta primera etapa, que es la evaluación de cargas, ¿no? Y para ello tenemos la normativa que es acciones en la edificación basada en las normas españolas, que con cierto criterio podemos también utilizar para nuestro medio. Dentro de esta clasificación hemos visto, bueno, según el Código Técnico de la Edificación, clasifica en 3 tipos: permanentes, variables, accidentales, y cada uno de ellos a su vez tiene otra clasificación. Entonces ahora vamos a ver, vamos a analizar parte de ellos, los que se tienen que calcular, se tienen que evaluar, y los otros que se adoptan de las normativas, ¿no? Es decir, de toda esta clasificación de las acciones, hay algunas acciones que se tienen que cuantificar, significa se tiene que calcular, ¿no? Para cada edificio en particular, dependiendo de sus características, longitudes, materiales, etcétera, se tiene que calcular. Algunos valores vamos a asumir también de las normativas, como por ejemplo las sobrecargas de uso. Entonces vamos a empezar por el peso propio. Vamos a empezar hablando del peso propio. El peso propio. ¿Qué es el peso propio? El peso propio es una fuerza, ¿no?, que tiene obviamente una magnitud, dirección, sentido, etcétera. Es una fuerza resultado de un elemento, un cuerpo, de un objeto. ¿Y cómo se evalúa? De manera general, este peso, a ver, si tenemos un cuerpo cualquiera, ¿no?, si queremos saber cuánto es el peso de este cuerpo, peso propio es igual al peso específico del material por el volumen que ocupa. Peso específico del material por el volumen que ocupa. Pero, como concepto general, está bien, ¿no?
¿Cómo obtenemos esta fuerza? Conociendo su peso específico y el volumen total. Sin embargo, para el análisis estructural no solamente nos interesa conocer esta fuerza como tal. No solamente no es suficiente en realidad para nosotros conocer esta magnitud de esta fuerza, sino necesitamos averiguar otras características más, como por ejemplo cómo está distribuido, dónde afecta, en qué posición, bajo a qué elemento estructural está afectando, ¿no? Necesitamos conocer todos esos detalles. Por ejemplo, si tuviésemos un elemento lineal, ¿qué es un elemento lineal? Aquel que tiene dos dimensiones pequeñas y una dimensión mayor. Por ejemplo, una viga. También podemos tener un elemento de superficie donde una dimensión es mucho menor con respecto a las otras dos. Por ejemplo, si este es Lx, Ly, este espesor o altura sería h, ¿no? Dos dimensiones grandes y una dimensión pequeña, un elemento de superficie. Un elemento lineal, dos dimensiones pequeñas y una longitud o una dimensión grande. En estos dos elementos, calcular, por ejemplo, el peso propio es relativamente sencillo, ¿no? Conociendo el peso específico y el volumen. Ese valor será, por ejemplo, para esta viga, su peso propio de la viga será igual a ¿qué? Al peso específico del material. Puede ser hormigón, madera, acero, etcétera, aluminio. Peso específico del material por el volumen. ¿Cuál es el volumen de esta viga? Será B por H por L. De la losa, igual podemos obtener su peso total, el peso propio de esa losa, como el peso específico de la losa por el volumen total de esta losa. Va a ser el área por este espesor, ¿no? Es decir, Lx por Ly y por H. Como magnitud, como valor, es correcto, está bien, pero para el análisis estructural no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta viga tiene una distribución a lo largo de su longitud, es decir, esto, por ejemplo, más se acercaría a lo que es una carga uniformemente distribuida. Esta losa, en vez de ser de ser representado por una fuerza puntual, ¿no? En realidad sería más una carga superficial, ¿no? Carga superficial. Vamos a poner Q de la losa, Q de la viga. Ambos
ambos el peso propio, ya sea de forma puntual o de forma distribuida, sin duda tienen que ser lo mismo, ¿no? Aquí igual, esta fuerza puntual o esta carga distribuida en magnitud tienen que ser los mismos. Sin embargo, como dijimos, en efecto no es lo mismo. Y esto podemos verlo claramente, incluso con un ejemplo o con unos valores numéricos. Pues si yo tengo una viga simplemente apoyada, vamos a poner el ejemplo. Y primero con una carga uniforme y con una carga equivalente de esa uniforme. Si le damos valores, aquí vamos a poner una carga de 6 kilonewton metro para una longitud de viga de 10 metros. Esta viga es la misma, es decir, con la misma longitud. L igual a 10. L igual a 10. Para que sea equivalente esta carga uniforme con esta carga puntual, ¿cuánto tiene que valer aquí? El total de descarga uniforme sería 6 por su longitud, ¿no? Es decir, esto debería valer 60. Es la misma carga. Es la misma carga. Es la misma estructura. Pero veamos el efecto que causa. Aquí, en esta viga, las reacciones, 6 por 10 es 60, la mitad a un lado sería 30 kilonewton y al otro lado 30 kilonewton. Esta viga con carga puntual 60 al otro lado o en un extremo 30 kilonewton y en el otro extremo 30 kilonewton. Hasta ahí aparentemente no tiene ninguna incidencia en que se pueda manejar una carga distribuida o una carga puntual. ¿Dónde va a tener efecto? Hasta aquí hemos hecho un equilibrio de fuerzas externas, ¿no? Carga externa, reacción externa. Veamos en la parte interna, es decir, vamos a ver su solicitación. ¿Cómo es el diagrama de solicitaciones de momento flector de una carga uniformemente distribuida? Vendría a ser una parábola, ¿no? Donde en centro luz tenemos el momento máximo. ¿Cuánto es ese momento máximo para estas condiciones? QL cuadrado octavos, ingeniero. Sí, QL cuadrado octavos. En valores, Q es 6, L es 10, ¿cuánto sería?
75. 75. Muy bien. En este otro caso, con carga puntual, ¿cómo es el diagrama de momentos flectores? Bilineal, ¿no es cierto? Máximo en centro luz, donde está aplicado la carga, y disminuye a los costados. ¿Cuánto vale el momento flector, este valor máximo? Ahí. 1/4 de PL. Sí, PL cuartos. ¿Cuánto es eso en valores? 150. 150. 150 kilonewton metro. ¿Qué ha pasado si estoy analizando la misma carga, la misma estructura, con todas las mismas características? El esfuerzo es mayor por ser una carga concentrada. El esfuerzo es mayor porque es una carga concentrada. Intuitivamente nosotros siempre tratamos de evitar, por ejemplo, esto, lo que es una carga concentrada, ¿no? En cualquier situación, por ejemplo, ¿no? Quieres poner una carga, no sé, sobre una mesa, digamos. Para que la mesa no sufra, la idea es distribuir la carga en toda la mesa, ¿no? Pero si esa carga lo concentras en un solo punto, por ejemplo, en la mitad, hay el riesgo de que la mesa se rompa, ¿no? Ese es el criterio. Por tal razón, nosotros no podemos cuantificar los pesos propios, como les he puesto en el ejemplo de aquí arriba, como una fuerza concentrada, independientemente del elemento lineal, superficie, volumen, etcétera. No podemos evaluar directamente como una fuerza. O sea, matemáticamente está bien, ¿no es cierto? Todos sabemos que esto está bien, es correcto. Pero para efectos del análisis estructural que nosotros necesitamos, no está bien. No está bien, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo cómo cambia totalmente la forma de distribución. Cuando hemos visto los objetivos del diseño de hormigón armado, hemos dividido en 3, ¿no es cierto? Análisis de cargas, solicitaciones y luego diseño. Entonces, si nosotros diseñamos, por ejemplo, con 75, nos va a dar una determinada armadura, ¿no? Si nosotros diseñamos con 150, nos va a dar sin duda una sección y una armadura mayor. Entonces, tenemos que, primero, tratar de clasificar o tratar de idealizar las cargas, pero como mejor represente al elemento. Como mejor represente al elemento. ¿Qué significa eso? Que en algún momento sí podemos clasificarlo como una carga puntual. En otro momento tenemos que clasificarlo como una carga lineal. En otro momento como una carga de superficie. Ustedes pero se preguntarán, pero si es una carga de superficie, ¿cómo voy a trasladar a la viga? Ya vamos a conocer otros criterios que se llama divisoria de cargas, ¿no? Igual se puede dividir. Entonces,
Vamos a empezar analizando, por ejemplo, el peso propio de elementos lineales. Es así como los vamos a llamar. Peso propio de elementos lineales. ¿Cuándo una carga podemos simplificar a que sea una carga puntual? ¿O qué elemento, por ejemplo, puede ser una carga puntual? Una columna. Una columna. O de forma general podemos decir un elemento vertical, ¿no? Pero ojo, ¿no? Una columna si esto es H, esta carga igual va a ir incrementándose conforme vaya ganando altura, ¿no? Es decir, en realidad igual sería como una carga uniformemente distribuida, pero verticalmente, ¿no? Si quiero diseñar la columna, obviamente la más desfavorable va a ser la parte baja, porque ahí está llegando más carga. Pero, por ejemplo, si quiero analizar el efecto de la columna sobre la losa, ahí sí solo me interesaría su resultante, ¿no? Es decir, una carga puntual. Son casos particulares, pero bueno, siempre se va analizando. Vamos aquí. Peso propio de elementos lineales. Elementos lineales son básicamente las columnas y vigas, ¿no? Los principales. Las columnas acabamos de ver, dijimos, puede ser distribuida, va a ir ganando mayor fuerza cuanto más es la altura. En cambio, los elementos horizontales son las vigas, y estas vigas pueden ser continuas, simplemente apoyadas, de acuerdo al sistema estructural, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí una viga, voy a dibujar en elevación. Aquí su sección transversal. Su sección transversal. Y le vamos a poner unos apoyos, como si fuese viga continua. De longitud L1, L2. Base por altura. Físicamente así se vería, ¿no? Tiene dimensiones la viga, tiene una sección transversal, pero a efectos de cálculo nosotros lo idealizamos como una línea que pasa por su centro de gravedad. Y la carga, en este caso, es siempre mejor idealizarlo como una carga uniformemente distribuida. Uniformemente distribuida. Una carga Q.
tienen los mismos apoyos. Así es como evaluaríamos el peso propio de un elemento lineal, en este caso de una viga. Lo llevamos a una carga uniformemente distribuida. ¿De qué valor? Si adoptamos, por ejemplo, dimensiones, esto 20 por 80, el peso propio como carga va a ser igual a ¿qué? Peso específico por, ya no volumen, el volumen nos da la fuerza puntual. Si queremos como carga uniformemente distribuida, tiene que ser peso por sección transversal del elemento. Eso en valor sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el peso específico del hormigón? Si esta es una sección de hormigón armada. 25 kilonewtons por metro cúbico. 25 kilonewton por Metro cúbico. metro cúbico. Área 0,20 por 0,80, ¿cuánto es? 0.16. 0.16 unidades, esto es metro cuadrado, ¿no? Si simplificamos aquí, metro cuadrado se va a ir con metro cúbico, sobra metro, ¿no? La unidad aquí, este peso propio será igual, 25 por 0.16. 0.016 tendría que ser, ¿no? Está bien, 0.16, ¿cuánto es? 4. 4 kilonewton por metro. Entonces, esta carga Q es 4 kilonewton por metro. Sencillo de cuantificar. ¿Qué necesitamos conocer? Solamente las dimensiones de la viga, ¿no? Las dimensiones de la viga más el peso específico del hormigón. ¿Cómo van a hacer en su proyecto? Básicamente igual a este, solo que la sección transversal de viga seguramente, ¿no? Como ya van a ver, ya no es una rectangular, sino una sección T, ¿no? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna consulta? Está claro. Ok. Veamos otro ejemplo de carga lineal. ¿Qué otro elemento genera carga lineal? Mampostería de ladrillo. Mampostería. Muy bien. Pero a todo ello, en realidad podríamos generalizar como peso propio
peso propio de tabiquerías. Ya la tabiquería puede ser de mampostería, de ladrillo, de cerámica, o estos prefabricados, paneles, yesos, muros, drywall, etcétera, ¿no? ¿Qué es una tabiquería? Es un elemento divisorio, ¿no? Si esta es, por ejemplo, parte de la losa, o bueno, una losa, para dividir ambientes, ¿no? Aquí puede ser un cuarto, el comedor, la cocina, etcétera. Entonces, para hacer estas divisiones se tienen que hacer los muros, ¿no? Estos muros son las tabiquerías. Y como ven, estas tabiquerías, primero, estas tabiquerías no son elementos estructurales. Hay que saber diferenciar en una estructura, en un edificio, qué son los elementos estructurales y qué son y cuáles no lo son, ¿no? Estas tabiquerías no son elementos estructurales, pero no del todo. Cuando se hacen muros especiales, por ejemplo, han debido ver estos ladrillos que se conocen como gambote, ¿no? ¿Qué significa? Son unos ladrillos macizos. Macizos. Esos, si se construye con esos muros, a esos sí se los considera estructural. Y al resto, prácticamente a la mayoría, no, ¿no? No son muros estructurales. Pero, sin embargo, generan cargas. Estos muros, por ejemplo, a la losa van a transmitir cargas, ¿no es cierto? De acuerdo a su geometría, donde estén ubicados van a transmitir cargas. Entonces, es muy importante evaluar cuántos son estas cargas. Obviamente va a variar, ¿no? Mucho va a depender del material. Si estás utilizando, por ejemplo, dijimos un gambote, va a ser más pesado. Si estás utilizando una tabiquería de ladrillo, pero revestido con mármol, con cerámica, va a ser muy pesado. Si estás utilizando un muro drywall, ahí seguramente el peso va a ser muy pequeño, ¿no? Pero aún así todo eso es carga. Entonces, a manera de ejemplo, veamos una tabiquería de ladrillo. Una tabiquería de ladrillo. Voy a hacer un pequeño esquema. Un pequeño esquema de tabiquería. Vamos a dibujar un muro con el material más habitual que vemos cotidianamente. ¿Cuál es ese material?
Ladrillo hueco. El denominado ladrillo de 6 huecos. Por eso estoy dibujando, mire, ahí los 6 huecos. En la mayoría de las construcciones, el material por excelencia es este, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los más económicos, es práctico y hay bastantes proveedores, ¿no? Ya los otros muros son pues un tanto especiales, pocos proveedores, económicamente tal vez, bueno, sin duda un poco más caros. Y por ello se va eligiendo entre uno u otro. Ahí está la tabiquería. Pero la tabiquería no solamente se queda en tabiquería. ¿Qué más encontramos o qué más se aplica sobre el muro? Revestimiento, ingeniero. Revestimientos. ¿De qué tipo? Yeso. Mortero yeso. Yeso y mortero. Antes de decir de yeso, de cal, de lo que sea, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de muro es? ¿No? Porque si este fuese el muro de fachada, ¿van a aplicar acaso yeso? Si este es el muro perimetral que queda visto en la fachada, ¿se aplica yeso? No, ¿verdad? Entonces, primero hay que decir, ¿qué muro es? ¿Es un muro interno? ¿Es un muro perimetral? ¿Es un muro, por ejemplo, de área de servicios? Servicios me refiero principalmente a cocina, baño, porque ahí tampoco en muchos casos se aplica directamente el yeso, ¿no? Ahí se aplican materiales cerámicos. Entonces hay que tener claramente eso. Aquí vamos a suponer que nuestro muro es un muro perimetral. Por ende, una cara efectivamente estará construida por yeso, la parte interna. Voy a borrar lo que he hecho. Entonces, esta cara interna nosotros vamos a suponer que lleva un revestimiento de yeso. Revestimiento de yeso. Sin embargo, la otra cara, como estamos suponiendo que esta es o va a ser un muro perimetral, entonces la cara interna está bien yeso. La cara externa, vamos a suponer otro tipo de revestimiento. El más habitual, revestimiento de cal y cemento. ¿No? Normalmente las fachadas hacen con cal y cemento. Aunque claro, hoy en día también tienden a aplicar más lo que es el aluminio, ¿no? También se puede estimar esa carga de aluminio. Sin duda va a ser mucho menor a cualquier otro material, ¿no? Pero bien, a efectos de nuestro ejemplo, aquí estamos asumiendo
Revestimiento de yeso en la parte interna y revestimiento de cal y cemento en la parte externa. ¿Qué más necesitamos definir? ¿Qué más necesitamos definir? La condición del ladrillo. La condición del ladrillo. ¿Ya? Las aberturas, ¿sí? De ladrillo a ladrillo, tanto horizontal como vertical. Ya, ¿qué se llaman esas aberturas? Llaga y tendel, ingeniero. Tendel y llaga. O llaga y tendel, dependiendo, ¿no? ¿Cuáles son las llagas? ¿La vertical o la horizontal? Vertical. Llaga, tendel, ¿no? Bueno, son términos bastante técnicos, ¿no? Pero si algún momento quieren obviar o quieren nombrarlo de una forma más fácil, también se lo conoce simplemente como juntas, ¿no? Junta vertical, junta horizontal. ¿No? Sencillo, ¿no? Junta vertical, junta horizontal. Son juntas porque son los elementos que unen a los ladrillos, ¿no? Uno con otro, ya sea en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Bien, bueno, sin duda, ahora vamos a ir adoptando todos esos detalles. Pero la primera pregunta, ya he dibujado aquí el muro, hemos definido que está compuesto por ladrillo, también tiene revestimientos. ¿Cómo evalúo el peso de esta tabiquería? La primera pregunta. ¿Cómo evalúo el peso de esa tabiquería? Como he dibujado aquí, como una sola fuerza puntual así. Calculando el peso propio del ladrillo del mortero. Distribuida sería. Una línea. A ver, les voy a poner tres opciones. En forma vertical. ¿Perdón? Carga superficial en forma vertical sería, ingeniero. Ya. Eso es lo primero que quiero que analicemos, ¿no? ¿Cómo voy a cuantificar? ¿Como una carga puntual? ¿Como una carga por superficie, ¿no? Vertical? ¿O simplemente como una carga uniformemente distribuida? ¿Cuál de estas tres opciones? Uniformemente distribuida. Uniformemente distribuida. ¿Por qué? Porque hace ratos les expliqué, ¿no? Esto seguro va a estar sobre una losa, ¿no? Y el muro como tal normalmente no es estructural, pero la losa sí. Entonces lo que interesa es lo que se transmite del muro a la losa, ¿no? Y entonces la que mejor representa evidentemente es una carga uniformemente distribuida. Pero normalmente se evalúa primero por superficie, es decir, las tabiquerías lo que tienen que hacer es primero analizar por superficie, es decir, lo que se hace es analizar 1 metro cuadrado. Voy a suponer esto. 1 por 1. ¿No? Vamos a evaluar
1 metro cuadrado. Y después lo vamos a generalizar ya a lo que hemos dicho, ¿no? A carga uniforme, podemos manejar carga puntual, etc. Ya podemos expandirlo. Pero el análisis se lo hace para 1 metro cuadrado. ¿Qué significa? Que tenemos que cuantificar cuántos ladrillos entra en 1 metro cuadrado. ¿Qué cantidad de mortero va a entrar en las juntas, tanto vertical o horizontal, en 1 metro cuadrado? ¿Qué tanto de revestimiento de yeso va a entrar en 1 metro cuadrado, ¿no? ¿Y qué tanto de revestimiento de cal y cemento va a entrar en 1 metro cuadrado? Cuantificamos todo por metro cuadrado y luego lo llevamos a la carga que necesitemos. ¿De acuerdo? Habíamos estado sobre hora. Esto vamos a continuar la siguiente clase, es decir, pasado, ¿no? El día sábado. Vamos a cuantificar, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí y también respecto ya a cómo lo han ido viendo su proyecto. Sí, ingeniero, tengo una pregunta sobre el proyecto. Dime. El pórtico que vamos a analizar, ¿va a tener, o sea, los muros de ladrillo o por qué no muestra las divisiones de los ambientes, ingeniero, eso? No están las divisiones de los ambientes. ¿Te puedo adelantar o quieres esperar al día sábado? El día sábado en realidad vamos a ver las cargas sobre la losa y cómo se divide. Está bien, ingeniero, voy a esperar. Ya, digo para no confundirles al resto de tus compañeros. Probablemente tú ya sepas cómo es esto, pero para no confundir a todos. Les voy a explicar cómo van a tomar en cuenta estas cargas, ¿no? Que ahorita lo estamos analizando. Obviamente yo les voy a dar siempre algo un tanto general y luego ya cuando apliquemos vayan aplicando al proyecto, vamos a ver, ¿no? Esto va, esto no va, o esto cómo lo tomamos, o esto el otro cómo lo tomamos, etcétera. ¿Ya? Pero llegaremos, ahorita estamos viendo pesos propios de elementos lineales. Entonces, si la siguiente clase vamos a ver peso propio de elementos superficiales, lo que son las losas. Y ahí ya les explico cómo dividir estas cargas en las losas, ¿ya? Si tiene alguien más alguna pregunta. Ingeniero, una consultita. Sí. Nos dijo la anterior clase que le iba a preguntar al ingeniero Muñoz del proyecto de la parte de la cimentación, si iba a haber un nivel de referencia que íbamos a tomar. Sí, me dijo que lo definamos nomás. Van a tomar un nivel de fundación de 1.50, ¿ya? Debajo del nivel 0 que está dibujado. Es decir, vamos a hacer fundaciones a 1.50. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Eso para todos, ¿no? Por si acaso, no es solamente para la consulta. Todos en su proyecto, no está puesto en el dibujo, ¿no? Pero estamos aclarando ahora que sobre el nivel 0 que está ahorita, vamos a necesitar entrar 1.5 más hacia adentro para el tema de las fundaciones. Bueno, si no hay más consultas, quedamos aquí y continuamos el día sábado, ¿ya? Hasta luego, muchachos.
También, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, que les vaya bien. Nos vemos el sábado.